Tengo acá con nosotros a Mercy. Bueno, ustedes saben que a la medida posible, pues trato, cuando algún estudiante ha ido pasando, ¿verdad? Yo trato de hacer de invitarlos. No todos son de cámaras y de verdad que gracias, Mercy, por aceptar la invitación y por estar acá. Ella gustosamente, pues, acepta la invitación y está acá con nosotros hoy. Ella se examinó recientemente y esto nos ayuda mucho o nos da una retroalimentación si en algún momento estamos pensando en tirar la toalla, en rendirnos, no lo hagamos. Acuérdense que no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, ¿verdad? Y es una carrera con nosotros mismos, no con nadie más, ¿verdad? No nos comparemos con los demás. Todos tenemos, ¿verdad? Ustedes ven rostros sonrientes cuando comparten su historia y qué bonito, pero nadie ha visto todo el sacrificio que hay detrás, ¿verdad? Y dentro de eso quizá hay lágrimas, hay dolor, o sea, hay mucho recorrido detrás de eso, ¿verdad? Pero pues ese es el resultado de, y todo al final va a valer la pena. Todo el esfuerzo que nosotros demos valdrá la pena. Así que gracias, Mercy, por estar acá. Si nos pudiera compartir un poquito de su experiencia, en qué estado presentó. Déjeme, voy a dejar de compartir la pantalla. Si nos pudiera compartir un poquito en qué estado presentó, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha presentado? ¿Cuánto tiempo le llevó la preparación? ¿Y cuál fue su método de estudio, verdad? Que nos pudiera compartir un poco para que pues de esa misma forma algunas personas se identifican, ¿verdad? Todos tenemos diferentes formas de aprendizaje. Entonces, si nos pudiera compartir un poco y bienvenida y gracias por estar acá. Sí, buenas noches a todos. Pues, profesor, antes que nada, bueno, gracias a Dios es el principal a quien le doy la gloria, porque realmente no ha sido, como usted dice, algo fácil, ha sido complicado, especialmente en mi situación. Yo tengo como aproximadamente 26 años de no ir a mi país. Y por mucho tiempo estuve buscando una oportunidad de poder superarme. Tengo una compañía de limpieza, pero cuando alguien llegó a mi vida y me dijo, ¿sabes qué? Esta es una buena opción de poder crecer. Yo al principio dudé, tenía un poco de miedo porque decía yo, ay, a estas alturas del partido, yo empezar a estudiar, híjole, me va a costar mucho trabajo, o sea, volver otra vez a iniciar. Sí estudié en México, pero dejé muchos años el estudio, entonces era un poco complicado para mí. Y pues inicié en una compañía gracias a esta amiga que me dio la oportunidad de presentarme y de ayudarme con estas personas que pues tienen una agencia en San Antonio. Yo estoy aquí viviendo en San Antonio, Texas. Presenté aquí en San Antonio, Texas. Y me dieron fueron muy buenas personas, me dieron todas las opciones para que yo pudiera iniciar. Entré como a mediados de lo que fue Obamacare y realmente no fue tan difícil porque me fueron llevando poquito de la mano. Entonces, yo gracias a Dios nuevamente que yo no puedo dejar de agradecerle a él. Ya había metido mis papeles, recibí licencia, que diga, mi permiso de trabajo primero Sí, y ya señora. después pude poder aplicar con ellos. En enero de este año recibí mi residencia permanente y estaba yo muy contenta y empecé a estudiar con el programa se llama Exam FX. No le encontraba ni pies ni cabeza. O sea, cuando yo empecé a estudiar, realmente no sabía por dónde empezar. Estudié los 3 primeros capítulos, pero alguien de la misma agencia ya lo había visto usted. Entonces, ella como tip, ¿no? Yo creo que es como una regla de que no puede uno salirse del programa de Exam FX. Entonces, ella como un tip me dijo, te voy a enviar un video y velo. Dice, y espero que te guste cómo enseña la clase este maestro. Entonces, yo cuando lo vi de entrada, yo dije, no puede ser, o sea, es como si me remontara en los años de atrás y volviera a estudiar exactamente como yo estudié. Entonces yo dije, esta es la opción. Entonces empecé a ver sus videos en YouTube y dije, no, pero es que aquí, como decía uno de los compañeros ahorita, no tiene ni pies ni cabeza. ¿Por dónde empiezo? O sea, porque está muy bien estructurada la clase,
pero dices, bueno, ¿por dónde empiezas? Entonces empecé a buscar su información y posteriormente dije, voy a contactar a ese maestro porque definitivamente le entiendo muy bien y creo que voy a aprender bien con él. Entonces fue que me metí a la página de usted y ya después contacté la información, di todos mis datos y todo, y empecé a entrar a las clases. La primera clase que me topé, lo mismo sucedió. Decía yo, estoy a la mitad del curso, bueno, ahora ¿dónde están? Dije, no, voy a tener que solicitar el libro porque es la única forma. Entonces, yo no lo había solicitado de entrada, pero dije, después lo voy a hacer. Entonces, busqué la opción para solicitar el libro, me llegó enseguida, yo creo que unos 3 días o 4, y entonces ya empecé a ver que ya iba yo a la mitad. Y yo dije, bueno, ¿y ahora cómo le hago? Pero cuando en la segunda clase a alguien le tocó el tema y empezaron a decir que no, que, o sea, usted empezó a decir, no, no se preocupen, se va a ir acomodando todo, empiecen así, ya después voy a volver a repetir las clases de inicio. Y bueno, seguí. A final de cuentas, dije, en la segunda clase también tocó el tema de pongan la fecha, pongan la fecha. Entonces, hay una compañera aquí también que está dentro de la clase que yo la jalé de la misma agencia, porque ella también está aquí, y la jalé y le dije, ponte a estudiar, con este maestro vas a ver que sí vas a aprender. Y entonces dije, voy a poner la fecha y la jalé a ella y le dije, el maestro dice que pongamos fecha, vamos a poner fecha. Y las dos fuimos a presentar ese día. Entonces, yo, después de ahí, yo le voy a recomendar a todos, les voy a ser honesta, yo dejé el programa, Exam FX, lo dejé. Yo lo que hice, y creo que a lo mejor les puede servir, porque yo esto lo escuché de otros compañeros que también han relatado su experiencia. Escuché a alguien que dijo, saben, yo, las clases del maestro, yo me ponía a hacer resúmenes y yo con eso estudié y estudié con todos los quizzes que el maestro nos manda. Entonces yo dije, si a él le resultó, a mí me va a resultar. Entonces voy a dejar lo de lo que estaba yo estudiando y me voy a concentrar solo en las clases del maestro. Entonces fue lo que hice, empecé a hacer resúmenes cada clase, todo lo más importante de que decía el maestro, esta es pregunta de examen, esta es pregunta de examen, y yo escribía las preguntas del examen. Y ya después empecé a hacer una lista aparte de todas las preguntas que el maestro decía. Yo dije, wow, el maestro se acerca casi el porcentaje de preguntas que están en el examen. Entonces, porque yo llevaba una lista. Y ya posteriormente empecé a estudiar eso. Yo cuando trabajaba o que trabajo todavía en cosas de limpieza, me ponía a escuchar los videos del maestro y a tal grado que era tanta repetición que yo oía, que cuando el maestro preguntaba algo, yo contestaba, y estaba limpiando y yo contestaba. Y, o sea, yo dije, no puedo creerlo, se me está grabando todo. Entonces, cuando ya empecé a estudiar, yo dije, fue más fácil. Yo dije, wow. Y ya después, yo le pedí al maestro, que lo molesté mucho en varias ocasiones, maestro, mándeme más quizzes, mándeme más quizzes. Y en los quizzes yo me estaba dando cuenta, dije, ay, ya no bajo de 70, 70, 80, 90, 70, 80, 90. Y de verdad le dio, maestro, cuando yo estaba sentada haciendo el examen, yo me quedé en shock porque yo iba con ese temor de pensar que era difícil, porque era la primera vez que lo presentaba. Y cuando yo vi la pantalla y empecé a ver las preguntas y dije, wow, qué razón tenía el maestro. Solo tienes que saber el significado de lo que significa esta palabra y automáticamente cuando tú lees la pregunta, la contestas porque ya sabes del significado. Entonces, puede ser que unas cosas cambiaban, pero era la misma esencia. Entonces, fue cuando yo empecé nada más que sí, también les puedo aconsejar algo, que yo sí seguí el consejo del maestro, no te pares y no dejes de contestar preguntas, porque en mi caso, yo fui muy lenta para leer la pregunta. Entonces, cuando empecé a recordar que él decía, si ves que no te da tiempo, mejor contesta la pregunta, no te regreses, síguele hasta que termines. A la pregunta 45,
yo ya me había aventado 1 hora y todavía me faltaban 60 preguntas más 30 más de los estatutos. Entonces dije, no, y empecé con la velocidad, dije, ok, esta me la sé. Y aunque le ponía banderitas, le puse banderitas en el examen para que me regresara, ya no me dio tiempo. Ya me faltaban como 40 minutos en la segunda parte para ya terminar. Y dije, así se va. O sea, ya las contesté, ya no me regreso, porque todavía faltan estatutos y pues el maestro nos da información de los estatutos de Texas, pero pues él está a cargo casi de todos nosotros que estamos en diferentes estados, digo, ¿y qué tal si a lo mejor el maestro por ahí, pues se le fueron también cosas? Entonces dije, no, mejor me voy a estatutos. Entonces me fui a estatutos y empecé a leer las preguntas y no puedo creerlo, maestro, de verdad. Fueron más fáciles que los primeros 100. Y finalmente terminé el examen, salí del examen muy nerviosa, me sentía segura, pero dije, igual hay cosas que contesté mal y pues cuando me dijeron que había pasado estaba yo muy, pero muy feliz. Estoy muy feliz porque todo se ha dado de una manera, digo, bendito Dios, porque voy a ir a ver a mi familia. Este era el único que me faltaba para yo sentirme, am, ¿cómo explicarles? Realizada en todos los sentidos, en todos los sentidos. Yo ya había comprado el boleto de avión, lo tengo para el próximo miércoles que viene. Y si no pasaba este examen, yo lo que suplicaba y le decía a Dios era, Señor, ayúdame a pasar este examen, es lo único que yo necesito para estar completamente feliz. Entonces, me lo concedió, pasé el examen y pues primeramente Dios voy a ver a mi familia después de 20, casi 26 años de no verlos. Muchas gracias, profesor. De verdad, todo lo que usted da, no me equivoqué, es una inversión, pero créame que lo vale. O sea, porque cada peso es pagado. A mí me motivó mucho todas las entradas que usted tiene. A lo mejor a mucha gente no es tanto, ¿verdad? Porque quieren aprender. A veces otros nos centramos en la esencia de lo que es la clase, pero especialmente a mí me motivaba las entradas. Créame que yo hasta le escribía porque yo decía, usted ponía eso, las entradas de, ahorita por ejemplo habló de León y me identifiqué. Solo cada entrada que usted tenía con diferentes personajes, textos o algo que le llenara a uno, a mí me motivaba. Ese era algo que yo no me podía perder. A lo mejor podía perderme el final porque a veces andaba muy apurada, pero el principio para mí fue súper importante. Entonces, el único consejo que les doy es que échenle muchas ganas. Sí, el examen es bastante tiempo pues, que se lleva, pero no dejen preguntas sin contestar. Yo les aconsejo eso. Estuve a punto de que no me diera tiempo terminar. Entonces, eso y tranquilos porque créanme que todo lo que tienen ahí que el profesor les da es completo, no hay de dónde. Yo dejé un programa que pensé que sí, que hasta lo pagué y pagué bastante por yo seguir la clase del maestro y créame, con eso pasé. No pasé con otra cosa, sino con las clases. Excelente. Gracias, de verdad, Mercy. Una gran historia. Creo que sirve de motivación para muchos, ¿verdad? Y yo sé que va a ser de mucha bendición para muchas personas acá. De verdad, solo puedo decir, wow, ¿verdad? Porque más que el contenido, ¿verdad? Es que usted tenía un propósito, un objetivo. Y cuando estamos decididos a ir, igual que León, ¿verdad? Como el ejemplo que usted acaba de decir, pues bueno, lo mencionamos, igual que León, ¿verdad? Pone un objetivo y va al ataque. O sea, es decir, que va con todo, ¿verdad? A atacar sin pensar en las consecuencias. A veces pensamos demasiado, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Nos empezamos, no, pues es que no estoy preparado, que esto, que lo otro. No, pongámosle fecha y enfrentémoslo, ¿verdad? Entonces, solo así vamos a saber de lo que somos capaces. Esa presión nos obliga, ¿no? Y que Dios me la bendiga grandemente, Mercy. Le deseo un excelente viaje, disfrute con su familia, ¿verdad? Que son momentos únicos, momentos especiales que quedan grabados en nuestra mente, ¿verdad? Y bueno, y al momento que regrese, pues bueno, a facturar, a dar con todo, ¿verdad? Para que ese esfuerzo también valga la pena. Ahí tiene algunos mensajes, ya vamos a ir respondiendo algunos, ¿verdad?
pero es un gran testimonio, de verdad, la felicito, que Dios me la bendiga grandemente en su carrera. Y bueno, Muchísimas gracias, profesor. Y nada más quería decirle a los compañeros que independientemente que hay algunos que trabajan muy duro, yo también, o sea, yo relativamente no tenía el tiempo para poder estudiar, porque venía súper cansada, mi trabajo es relativamente físico y cuando uno emplea la mente, créame, a veces uno tiene más ganas de dormir que de estudiar, pero yo lo que dediqué durante 3 semanas, casi fueron 3 semanas, y siempre recordé lo que usted decía, el sacrificio va a valer la pena. Siempre lo tenía en la mente, me lo puse de hecho hasta enfrente de la pared en un papel y decía, el sacrificio va a valer la pena. Lo escribí y cada noche que llegaba, mi esposo sale a veces a la 1 de la mañana y me encontraba estudiando. Y yo llegaba y me decía, ¿pero qué haces? No me tomaba café, me tomaba cualquier cosa energizante, lo que sea para yo aguantar. Y yo decía, me decía, ay, pero es que ni cenas. Y yo le decía, no, pero es que yo sé que el sacrificio vale la pena. Y dice, ¿quién tanto te dice esa palabra? El profesor. El sacrificio vale la pena. Entonces, escríbanlo enfrente de a mí me sirvió, escríbanlo enfrente de donde estudien, escriban que ese es el propósito. Yo puse dos cosas, dos frases, esa de la que dijo el profesor y la otra, voy a pasar el examen. Y todos los días me ponía, voy a pasar el examen. Y fue lo que estudié relativamente, estudié aproximadamente como 4 horas cada noche, pero de lunes a domingo. Y en 3 semanas, gracias a Dios, pues lo pude lograr. Ujú. felicidades. Valió la pena, Mercy, valió la pena. Así que, bueno, gracias, de verdad, le deseo mucho éxito, que Dios me la bendiga y me resta más que decirle como le decimos a todos, ¿no? Nos vemos en la cumbre, con la ayuda de Dios, así va a ser, a dar lo mejor. Y Amén. Felicidades, muchas bendiciones. Felicidades, muy, muy motivador su testimonio y que disfrute mucho con su familia, que Dios la acompañe. Gracias a todos. Échenle ganas, se puede, yo sé que sí se puede. Me llegó mucho, gracias, bendiciones. Igualmente, Mercy, muchas gracias. sí. Hasta luego, que pasen buenas noches. Bueno, Gracias, cuídese. Juan, Gracias. tengo la mano levantada antes de que se nos vaya a ir, Mercy. Ajá. Buenas noches, profesor. Sí, Bueno, quería saber una cosa. La licencia tiene fecha de vencimiento. sí, son 2 años, a partir de que Ah, ok, ujú, ok. ahí hay que renovarla, Gracias. hay que renovarla. Ya eso incluso lo vemos vemos esa parte la vemos en la sección de estatutos, ¿sí? Y Pero, el precio ¿perdón? del examen, el precio del examen. Yo le eché otro café, yo no sabía. Perdón, no escuché la pregunta. ¿Cuánto es el precio del examen? El precio, eso va a depender del estado, ¿sí? Va a variar de cada estado, incluso solo antes de que terminemos con esta parte, por ahí incluso también me habían hecho la pregunta de cuántas oportunidades hay, creo que Marcia, ¿verdad? Entonces, miren, el precio del examen va a variar de un estado a otro, puede ser desde $35 hasta $95 en promedio, algunos son 60, $40, ¿verdad? Pero va a depender de qué estado ustedes presenten, Yo porque estoy en Tennessee. Tennessee. Bueno, Tennessee creo que no tiene la licencia 215, sino que hay que presentar por separado, si no me equivoco, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan una idea, son alrededor de $60 en Tennessee, son $59 en Tennessee, ¿verdad? Para el examen, ¿ok? Tendrían que ¿Y en pagar. Houston, profe? ¿Perdón? ¿En Houston? ¿Aquí en Houston? Oh, en Texas, ¿Sí? el precio del examen en Texas son $43. $43, sí. Sí. Gracias. Y no en todos los estados, algunos como Texas no tiene limitación de examen, ¿verdad? Pero hay otros, como voy a mencionar el caso de Florida, ¿verdad? Florida solo puede presentar un máximo de 5 veces y si no, se tiene que esperar un año para volver a presentar nuevamente. Una pregunta, maestro. Yo estoy Ujú. en Florida. ¿Yo necesito tener las huellas o yo puedo hacer la cita puedo ir al examen sin tener las huellas? Sí, es correcto. Las huellas las van a necesitar cuando haga su proceso ya en DICE, en Florida, ¿verdad? Ahí ya le piden la prelicencia, le piden el examen del estado y las huellas. Pero usted puede presentar su examen sin tener las huellas. No hay ningún problema con eso. Gracias. ¿Mm? Entonces, tengo a Anita, no sé si ya o se quedó la mano levantada. Se me quedó, por favor. Marcia, tengo la mano levantada. Con gusto, Anita.
Sí, profe, buenas noches. Sí, entonces para aquí en Texas es $43 y no tiene, por decir, si uno la pasa la primera, No hay uno limitación. tiene que volver a pagar o no. No hay limitación. Ah, sí, tiene que volver. Cada vez que se presenta el examen con el Estado hay que volver a pagar, ¿verdad? Ok, está Ajá. bien. Pero no hay limitación de que tenga que presentar, ¿verdad? Pero pues tampoco significa que vamos a presentar 10 meses. No, yo sé. ¿Sí? Gracias, profe. No, la idea es queremos todo en la primera. Cada oportunidad hay que aprovecharla al máximo. ¿Ok? Así es. Gracias, profe. Está bien, entonces vamos a continuar con nuestra clase. Gracias, Marcia, de verdad. Ya la dejamos descansar. Yo creo que después de un largo recorrido se lo merece. Profe, me disculpa, tengo una pregunta. Sí, Alexis, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones para todos. Igual, igual. Una pregunta para Marcy, ¿qué se llama la muchacha? Merci. Sí, merci. Mercy. Yo escuché que ella dijo que había empezado a estudiar con examen X. ¿Hizo la prelicencia con ellos o solamente estudió con la clase del maestro? No, yo entré con una compañía antes y ellos le llaman prelicencia para poder trabajar con ellos y después te dan oportunidad durante 6 meses para poder aplicar para la licencia permanente. Entonces, yo empecé con ellos y ya la tenía para vencerse el 16 de temporada. abril. Y por eso es de que ya me estaban apurando para que yo pudiera hacer la licencia permanente. Ujú. Esa es una licencia, solo para ponerlos en contexto, es una licencia temporal, ¿sí? Que son Oh, 180 ok. días, ¿sí? Pero Texas no exige prelicencia, ¿sí? La prelicencia no se exige en Texas. Hay algunos estados que sí la exigen, otros estados que no la requieren, ¿sí? Que es la educación continua. ¿Ok? Profe, pero yo tengo esa duda. En el caso de Florida, sí lo exige. O sea, Florida sí. yo tengo que terminarlo por ahí para hacer la prelicencia. Florida, sí, usted puede presentar, Alexis, sin tener la prelicencia, puede ir a hacer su examen con el Estado, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero cuando ya va a DICE, ya le van a pedir la prelicencia, las huellas y el examen del Estado. En la prelicencia usted la puede hacer con ExamFX o, bueno, en este caso con el Excel Solution, ¿verdad? Que le exigen o le emiten la prelicencia. Ya teniendo la prelicencia, pues bueno, usted no tiene límite, ¿verdad? Y usted lo hace desde casa. Si no pasa, pues bueno, se vuelve a presentar, pero el examen con el Estado es el que sí tiene límite y cada vez que se presenta, pues hay que pagarlo, ¿no? Entonces, la idea es pasarlo, ¿sí? Pero Florida sí exige prelicencia. Maestro, ¿y qué significa eso que usted dijo? Que no para el examen, pero days, ¿qué significa eso? DICE es donde se solicita la licencia para Florida. En cada estado es diferente, ¿sí? Ok. Ajá, sí, como Texas es en Circon, ¿verdad? En la Ok. mayoría de estados es en NIR, ¿verdad? Donde se solicita, entonces va a depender del estado donde se solicita la licencia. Ese ya después que uno pase el examen para Es que te correcto. la envíen. Ok, Sí, es con la gracias. oficina de regulación del estado. ¿Ok? Ujú. Ok. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a continuar con nuestra Profesor, clase. Sí. profesor, una pregunta. ¿Cuánto tiempo se toma el Estado para mandarle a uno la licencia? Ok, la licencia no es un documento como la licencia de conducir, ¿verdad? La licencia de seguros al final es un documento, ¿verdad? Pero lo que vale ahí es el NPN, que es el número de productor. Ese NPN es un número único que me habilita y me autoriza para trabajar seguros, ¿sí? Este documento, al momento que se solicita, más o menos demora entre 3 a 5 días para que ya se pueda descargar la licencia, ¿ok? Para responder. Tengo, Gracias, profesor. sí, con mucho gusto. Nancy, tengo la mano levantada. Creo que Marcia, no sé si se quedó levantada la mano. Profesor, disculpe, solo por curiosidad, en caso de que he escuchado que de otros estados vienen a tomar el examen en la Florida, igualmente, si no pasase la quinta vez, ¿uno puede ir a otro estado a tomar la licencia? Sí lo puede hacer, ¿sí? Sí lo puede hacer. Hay algunas personas que lo han hecho así, pero no es el caso, ¿verdad? La idea no es llegar a los No, 5. no, no, claro, no espero. Sí. Ujú. Solo para información. Me da curiosidad como otros vienen aquí después de que han tratado en sus estados, vienen a tomar acá. Sí, Quería a saber si era. veces Porque a veces la pasa. Florida como que es más cerrado, no sé.
Sí, pasa mucho más que todo porque algunos estados no tienen el examen en español y algunas personas por la barrera del idioma, pues entonces buscan un estado que tenga el examen en español, ¿verdad? Eso es lo que pasa muchas veces, Oh, gracias, pero sí profesor. se puede. Ujú. Patricio, tengo la mano levantada. Sí, profe, rapidito. Quiero hacer la cita, apartar Yes. ya la cita para el examen, exacto, pero aquí me dice en el website New Jersey Accident and Health Instructor. ¿Ese es? Sí, déjeme. Porque me sale varios. Accident and Health Instructor, Sí, sí, sí. Accident and Health Instructor en Spanish. Ujú. Sí, solo que ahí, recuérdate que New Jersey solo tiene el examen 214 o 240. O sea, tienes que sacar el examen por separado, ¿sí? El de Life Oh, y el de Accident and Health. ¿Sí? so es New Jersey Accident and Health Instructor Correcto. en Ese es uno. Spanish. Sí, lo veo en español. Y el otro es el Life, ¿verdad? Y lo tengo que hacer el mismo día. No necesariamente. O sea, tú puedes, aunque sí lo ideal es que pues agarres Claro. los dos de corrido, ¿verdad? Pero puede ser un día uno, otro día otro. No es que haya una limitación por eso. Ok, ¿Ok? perfecto, gracias. Con gusto, Patricio. Bien, gracias ahí por sus preguntas. Gracias, Mercy, que ya la tenemos aquí en espera, pero le deseamos mucho éxito y gracias por compartir. Creo que ha sido de mucho beneficio para todo el equipo, ¿verdad? Para todo el grupo acá reunido y pues para los que escuchen su testimonio, creo que va a ser muy alentador. Muchas Así que Dios la gracias. bendiga. Pasen buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas Hasta noches. pronto. Hasta pronto. Muy bien. Entonces, miren, vamos a continuar. Yo acabo de enviar hace un momentito y de hecho lo voy a volver a enviar. Hoy vamos a hacer un simulador en vivo, ¿verdad? Recuérdense que el objetivo no es ver una gran cantidad de preguntas, sino vamos a analizar pocas preguntas, pero como decía Mercy, ¿verdad? Hace un momentito en su experiencia, ubiquen esas palabritas claves, ¿sí? Se pueden conectar, pueden abrir. Yo lo acabo de mandar al chat. Ustedes pueden abrir ese enlace, ¿verdad? Y lo podemos ir haciendo simultáneamente. Lo vamos a hacer todos en vivo, ¿sí? Este simulador se va a hacer en vivo y lo vamos a hacer todos al mismo ritmo, ¿ok? Entonces, denme un momento, lo vamos a poner acá, ¿verdad? Aquí se pueden conectar o igual pueden entrar a joinmyquiz.com y este es el número de acceso para que puedan ingresar, ¿sí? Entonces vamos a dar unos minutitos. Este lo vamos a hacer en vivo. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Primero vamos a responder, no Yo teman no a sé hacer eso, equivocarse. perdón, no Sí, sí, sé sí. cómo ingresar. ¿Me Karen, meto por el correo o no? no, solo con que abra el chat, en el chat hay un enlace que yo acabo de enviar, ¿sí? El O, chat? ajá, también lo que pueden Ah, hacer es que ya, aquí en ya, pantalla perfecto, ya pueden lo escribir. cosa. Ah, Yo Joy, por mi nombre, pues, ok. déjame ver. Joy Meeting, déjame ver si yo me sale ¿Sí? así. Entonces ahí pueden ingresar también. Hay diferentes formas de ingresar. Entonces aquí ustedes se unen, ya hay un grupo, ¿verdad? Pero versus a los que están conectados, todavía ¿Cómo estamos por empezar? la tercera parte. Entonces, miren, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver, Yesiret, Yo ahí no está logro, profe, contigo. ¿Perdón? logro conectarme, profe. Ok, si puede ingresar a la página web, así como está acá arriba, joinmyquiz.com, y le va a pedir que ingrese un ID, un código. Entonces puede ingresar con este código que ve en pantalla, ¿verdad? 892128, ¿sí? O pueden escanear también este código QR que está en pantalla. Si ustedes tienen el Zoom abierto en una computadora, pues pueden escanearlo con su teléfono y hacer el quiz en el teléfono. Entonces, este lo vamos a hacer todos al mismo ritmo. Les digo, no adivinemos. Recuérdense que este no es un examen ya real, entonces no tengan miedo a equivocarse. Lo que sí les suplico es de que traten de hacer un análisis, es decir, que antes de responder, démosle una razón, justifiquemos la respuesta, ¿verdad? Entonces, y se van a dar cuenta ustedes que la pregunta da muchísima información para dar con la respuesta correcta. Y eso lo vamos a lograr sí, y solo sí, si identificamos los conceptos, ¿verdad? La importancia de conocer el tema. Juan, tengo la mano levantada. Profesor, ¿le doy a empezar o usted nos avisa? Puede darle empezar, no hay ningún problema. De todos modos, todos están en espera porque
lo vamos a hacer al mismo ritmo. O sea, no le va a dejar avanzar como tal hasta que iniciemos por esta vía, ¿sí? Fíjese que a mí no me conecta por la computadora. Voy a tratar de meterme en mi celular. Claro, con gusto, puede hacerlo. Yesiré, tengo la mano levantada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo estoy manejando en este momento, entonces lo voy a ir escuchando y me metí también en el quiz, pero no creo que pueda ir respondiendo a la par con ustedes. Me faltan como 10 minutos para llegar igual, ¿verdad? Pero Ok, no importa excelente. que me meta en el juego o me tendrá que salir. No hay ningún problema, no hay ningún problema, Ok, ¿sí? ok, ¿Sí? gracias. De Igual todas lo voy formas, escuchando. así como en el caso de Yesiré, traten de hacer la respuesta, o sea, elijan una respuesta y después hagan un autoanálisis, ¿sí? Ok, Eso ok. les va a ayudar. Perdonen que yo les mire, nadie me dijo, yo les dije, lo que el código lo ven en pantalla, y yo refiriéndome a la pantalla, pero me di cuenta que no se estaba compartiendo. Perdonen con eso, ¿verdad? Ya lo estoy compartiendo acá en pantalla, ahí pueden ver el código, ¿verdad? O pueden entrar a joinmyquiz.com y ingresar el código, como ustedes prefieran. Agarramos un simulador al azar. Recuerden que estos simuladores son preguntas de alta probabilidad, entonces presten mucha atención, ¿verdad? Y analicemos las respuestas. ¿Listos? Ya hay un grupo, ¿verdad? Todavía creo que falta la mitad de los que están conectados, pero bueno, vamos a empezar y se pueden ir conectando poco a poco, ¿verdad? A medida que vamos avanzando, ustedes se pueden conectar sin problema. ¿Listo? Entonces, solo deme un... Profesor, yo también estoy manejando y por ahorita solo voy a escuchar porque No hay estoy problema. manejando. Okay, No hay ningún problema, gracias. con todo gusto, pero traten de responder ustedes, ¿verdad? En su mente traten de hacer un análisis, ¿sí? Entonces, Profe, no sé cómo meterme. ok, Yo no logro desde mi celular poder acceder. aquí pueden escanear el código. Si están desde otro dispositivo, con un dispositivo aparte, pues pueden ahí a escanear este código QR, ¿verdad? Para poder ingresar, ¿sí? Solo estoy acá, vamos a ver. Listo. Muy bien. Entonces, ¿estamos listos? Yo creo que ya hay un grupo bastante amplio, ¿verdad? Para que podamos comenzar. Ya se conectó la mayoría. Entonces, déjenme abrir aquí y así vamos a ir respondiendo. ¿Listos? Entonces, cada pregunta tiene un tiempo, ¿verdad? Recuérdense que aquí hay un poquito más de tensión que en el examen. El examen no va a ser tan estresante como estamos acá con el tiempo más reducido. Pero, pues, tratemos de hacer el análisis. Y luego, pues, vamos a evaluarlo. ¿Listo? Entonces vamos a ir con la primera pregunta. ¿Listos? Si en caso se les queda pegado, actualicen, ¿sí? El buscador o la página que ustedes tienen, denle al circulito actualizar para que refresque. Así que vamos a la cuenta de 3, 2, 1 y comenzamos. Luego lo analizamos. Aquí les voy a poner la pregunta. Ok, vamos a analizarlo rápidamente. Ahí los puntos, pues bueno, eso es entre más rápido conteste. Excelente, la mayoría acertó, ¿verdad? Pero de la mayoría es un pequeño porcentaje el que logró responder. Perdón. Entonces teníamos que nosotros cada quien contestar. Ay, ok, ya para la siguiente ya. No te preocupes, para la siguiente. A mí no me ha querido abrir. Yo quisiera abrirlo, pero no me abre. No le carga. Trate de ingresar a la página web, ¿verdad? Join My Quiz e ingresar el código, ¿sí? Lo hice por la John My Quiz, pero no me abre. Bueno, es que lo estoy tratando. En el celular definitivamente no abre. Ok, no le carga. Si no le carga en el celular, probemos en una computadora, ¿sí? O en una tablet puede ser. Pueden incluso bajar la aplicación. Muy bien, vean acá, vamos a analizar rápidamente esta pregunta y se van a dar cuenta, siempre les digo a todos, no me dejarán mentir, ¿verdad? Siempre les digo, presten atención a las palabras clave, ¿verdad? Déjenme, porque, ok. Un momentito, ok. Dice aquí, el dueño de una póliza de seguro pagó
1,200 en primas ¿en cuánto tiempo? 6 meses. 6 meses. 6 meses. Lo primero, bueno, y aquí es donde vamos a empezar, miren, son preguntas de examen. El objetivo es que tratemos de trabajar el análisis de preguntas. Todas las preguntas nos dan suficiente información para dar con una respuesta. Lo primero que yo tengo que hacer es identificar de qué tema está hablando la pregunta y lo vamos a dividir así. Bueno, podemos tomar cinco aspectos. Seguros de vida, salud, accidentes, anualidades y estatutos. ¿Sí? 5 temas. Entonces, lo primero que yo hago es identificar de qué tipo de cobertura está hablando la pregunta. Si está hablando de salud, descarto todo lo demás y me enfoco en salud. Ahí ya tengo un buen porcentaje, ¿verdad?, de temas que me hacen mucho ruido o peso. Entonces me enfoco en lo que está hablando la pregunta. Luego veo el contexto y ubico palabras clave. Siempre les digo, préstenle mucha atención a esas palabritas clave que nos dan suficiente información para dar con una respuesta. Entonces, dice aquí, la importancia de conocer los conceptos. Voy nuevamente. Dice acá, el dueño de la póliza de seguro pagó $1,200 en primas, ¿verdad?, en 6 meses. Por una póliza que costaba 250,000. ¿De qué tipo de beneficio es este? ¿Valor nominal o valor en efectivo? Nominal. Una Valor póliza de vida. nominal. ¿Es una póliza? De vida. De vida. Gracias. Entonces, ¿por qué? ¿Verdad? Aquí no dice póliza de vida, pero hasta acá dice por una póliza de 250,000. Entonces, eso quiere decir que es una póliza de vida. Luego sigue diciendo, el titular de la póliza, es decir, el dueño de la póliza, muere repentinamente. Entonces aquí ya confirmamos que es vida, ¿verdad? Y el asegurador debe de pagar al beneficiario 250,000 versus 1,200. ¿Ah? Este intercambio de valores desigual se refleja en cuál de los siguientes contratos de seguro. Aleatorios. Condicional. Ok, veamos acá. Aleatorios. Condicional. Vamos a ir de atrás para adelante. Un contrato condicional, ¿qué significa? Hay condiciones. Que tiene ciertas Donde el cláusulas dueño para que se cumpla. del asegurado Era paga para una cobrar prima tiene que a morir, o cambio sea, de hay una condición. donde el asegurado paga una prima con la condición de un beneficio, de que la aseguradora pague el beneficio. Todos los contratos tienen que tener condiciones. Es decir, que para que un contrato Por sea una condicional, mínima cantidad de es que primas. deben de haber ciertas condiciones que deben de cumplirse para que el contrato entre en vigor, ¿sí? Pero está hablando de condiciones. Acá dice que hay un intercambio desigual. Eso no es una condición. Es decir, que por una pequeña cantidad. La condición de pagarte 250,000 es que por lo menos pagues en prima $3,000. ¿Sí? Eso no está hablando de una condición. El contrato condicional es que ciertas, y la descripción literal es ciertas condiciones deben de cumplirse para que el contrato tome valor. O sea, tenga valor legal. Entonces, deben de cumplirse esas condiciones. Acá está hablando de algo desigual. Esa no es una condición. ¿Me explico? Es porque cuando hay un valor desigual, quiere decir que alguien está perdiendo más que la otra parte. Esa es la palabra Una clave. pequeña cantidad desigual. recibe una máxima cobertura. Entonces, ¿verdad? Quiere decir que ¿quién asume el riesgo? La aseguradora. La aseguradora. No es condicional. No. ¿verdad? Porque no está hablando de condiciones. Está hablando de que hay un intercambio desigual. Ok. Es unilateral. Es aleatorio. 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 Unilateral. Vamos a ver con unilateral. ¿Qué pasa con el contrato unilateral? Unilateral quiere decir que es uno, muchos. Uno. Uno. Uno solo. Solo uno tiene que cumplir el contrato. Que solo uno debe Cumple el contrato. Vean, les voy a explicar. Ahí, ¿verdad? Está bien. Todos tenemos diferentes perspectivas, pero les digo,
la importancia de conocer los conceptos, ¿verdad? Como lo dijo Mercy, miren, les digo, cuando ustedes van al examen, si ustedes conocen los conceptos, identifican los términos, no importa cómo lancen la pregunta, ¿por qué? Porque yo voy a saber responder. Aprenderse una pregunta de memoria no funciona. Muchas personas y en muchas agencias, y lo voy a decir aquí públicamente, muchas personas o agencias les dicen, apréndete esto de memoria, vas y presenta y punto. Así de fácil. No es así de fácil. ¿Sí? Aprenderse las preguntas de memoria no funciona. El éxito es, si ustedes comprenden los conceptos, es decir, van y hasta en menos tiempo van a responder el examen. ¿Por qué? Porque conozco el tema, la importancia de conocer los conceptos. Unilateral viene de uno. Unilateral significa que solo una de las partes está legalmente obligada a cumplir el contrato. Eso quiere decir, esta es pregunta de examen, ¿verdad? Que una de las partes está obligada a cumplir el contrato, a cumplir los términos, a cumplir las condiciones que vemos acá del contrato. En este caso, ¿quién está obligado a cumplir el contrato? La aseguradora. La aseguradora. Pero la pregunta no está hablando de quién está obligado a cumplir, si el asegurado o la aseguradora. Está hablando de que hay un intercambio de valores desiguales. Por lo tanto, no aplica. Luego dice acá, personal. Bueno. Dice aquí, el dueño de la póliza, ¿verdad? Es una póliza individual, claro, pero este término personal no es un término que se utilice en términos de seguros, ¿sí? Si hablamos a nivel de pólizas, existen las grupales o las individuales, ¿verdad? Pero no se utiliza el término personal. Estos son, ¿verdad? Trampitas que a veces nos ponen, que nos hacen dudar, porque hay muchos conceptos que no existen en los términos de los seguros o contratos de seguros, como este. Por lo tanto, este término lo vamos a descartar. Y luego es aleatorio. Aleatorio. ¿Qué es aleatorio? Vamos a poner una Alguien paga báscula, más que otro. ¿verdad? Una Es un báscula. desencambio de que no hay un valor igual. En este cambio, la aseguradora, el beneficiario pagó 1.200 y la aseguradora está pagando 250.000. So, no es lo no es un, Por una de pequeña iguales. beneficiario. Es un intercambio desigual. Desigual. Es un intercambio desigual. Aleatorio, ¿verdad? Esta es pregunta de examen. Es pregunta de examen. Aleatorio significa que no hay un intercambio de igual valor, ¿verdad? Como una pesa, ¿verdad? Si pongo más peso acá, pues bueno, se va a levantar acá. Entonces, no, ¿por qué la aseguradora es la que toma las decisiones, la que decide si asegurar o no? Es porque la aseguradora asume el riesgo. Es la que tiene que perder más que el asegurado. Ese es un intercambio desigual de valores, ¿verdad? Y eso se conoce como contratos aleatorios. Aleatorios. No sé si me doy a entender. ¿Dudas, preguntas con estos conceptos? Estos son conceptos de contratos de seguros y estas son preguntas de examen. Tanto Sí, como me quedó un poco de duda con respecto a lo de aleatorio. ¿Por qué es aleatorio? Aleatorio es porque el contrato aleatorio significa que no hay un intercambio de igual valor, ¿sí? ¿Sí? No sé si me doy a entender. Es decir, que el intercambio es, el asegurado paga primas a cambio de seguro de vida. Exacto. Beneficio. a cambio del Como el beneficio valor del nominal. el Valor valor nominal. nominal. Entonces, hay un intercambio de valores, ¿verdad? Eso se conoce como una contraprestación, ¿verdad? Para que el contrato entre en vigor o se active, debe existir una contraprestación, que ambas partes deben de ganar algo, pero lo que gana el asegurado siempre va a ser más de lo que gana la aseguradora. Si la aseguradora viviera solo de primas, se iría a la quiebra. La aseguradora no genera ingresos solo de primas. Tiene que invertir ese dinero para aumentar los dividendos y poder pagar los reclamos. ¿Por qué? Porque la aseguradora siempre toma las decisiones, ¿verdad? Decide si asegurar o no porque es la que está asumiendo el riesgo. Es porque es la que siempre tiene que perder más que el asegurado. Eso es un intercambio desigual.
Lo que yo pierdo como asegurado no es lo mismo que la aseguradora va a perder como aseguradora. Eso es un intercambio desigual de valores. ¿Me explico? Entonces, si ustedes lo buscan, de hecho no es necesario ni de ir a los términos de seguro. Vamos a ver aquí. Voy a ponerlo literal. Significado de aleatorio, ¿verdad? Si ustedes lo buscan como aleatorio, dice aquí, vamos a ver, aleatorio, que no sigue un patrón, secuencia o orden determinado, ¿verdad? Que es al azar, o sea, que hay un riesgo, ¿verdad? Que no sigue un patrón, siempre hay un intercambio de igual valor. Si ahora lo vemos nosotros en temas de seguros, déjenme, les voy a ubicar acá el concepto literal. Voy a ubicárselos. Voy a cambiar aquí la presentación y me voy a ir al contrato para que ustedes vean esos términos, ¿sí? Un momentito. Ok. Lo vamos a poner acá para que lo veamos. Vean aquí. Estos conceptos, este es directamente del contenido que hemos visto en clase. Aleatorio. ¿Qué dice aquí que es aleatorio? Significa Que no hay intercambio. Que no hay de intercambio de valor. igual Que no valor. hay intercambio de igual de valor. Las primas pagadas por el asegurado son pequeñas en relación a la capacidad que se pagaría por La compañía de seguro. en caso de una pérdida. Por ejemplo, ¿verdad? Si se paga el valor de $100,000 y el asegurado solo paga $50 por mes y suponiendo que a los 3 meses muere, solo pagó $150 y la aseguradora le va a tener que pagar $100,000. Esto es aleatorio, que es un intercambio desigual, no es de igual valor, que la aseguradora siempre tiene que perder más que el asegurado, ¿sí? Respondiendo a la pregunta. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿dudas o preguntas con este concepto aleatorio? Aquí lo tenemos. Miren, la misma pregunta está dando la respuesta, pero lo podemos ubicar si conocemos los conceptos, ¿verdad? Sí, Intercambio de valor desigual. Es la misma descripción, ¿sí o no? Sí. Entonces, Gracias, profesor, por la explicación. claro, con mucho gusto. Ramón, buenas noches, bienvenido. Por ahí veo su mensaje. Gusto tenerlo por acá. Muy bien. Buenas noches. Vamos a ir con la siguiente pregunta. Si quieren, actualicen, ¿verdad? Para que no se les congele. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Listos? 3, 2, 1, vamos. Profesor, ¿me podría mandar el link para meterme? Ok, ya lo mando nuevamente. Ok, gracias. Pueden ver la pregunta completa. Un tipo de contrato de salud que permite a los socios restantes en un negocio comprar los intereses. Veamos los resultados. Ok, aquí miren, damos un poquito, vamos a ver dónde está la confusión. Vamos a pulir los conceptos y vuelvo y repito la importancia de conocer los términos, ¿verdad? Vamos a analizarlo. Miren que, ojo que son preguntas de examen, ¿verdad? Dice aquí, un tipo de contrato de salud, ¿qué tipo de póliza está hablando? De salud. De salud. Veamos acá. Que permite a los socios, ok, son socios, ¿verdad? En un negocio, ¿verdad? Restantes en un negocio, comprar los intereses de un socio comercial que está Discapacitado. Es compra-venta. ok. Este tipo de transacción se conoce como compra-venta por discapacidad o por MDC.
Oh, meu, mue, Por muerte. muerte. Por muerte, ¿sí? Eso quiere decir que voy a poner un ejemplo. Está el socio A, ¿verdad? Y está el socio B. Ambos son socios. Es decir, que tienen un negocio que está dividido 50, 50. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Miren, aquí está hablando de socios, ¿cierto? Y está hablando de una compra de intereses de uno de los socios. Es decir, que vamos a suponer que hay un tercer socio que está acá. Oh, perdón, vamos a poner al tercer socio, lo vamos a poner aquí como el C. Vamos a quitar esto, lo vamos a poner como el C. Es el tercer socio. El tercer socio, el C, está discapacitado y no puede continuar. Entonces, se hace un acuerdo. Este acuerdo, obviamente, se hace antes de llegar a esta situación. Entonces, es como que vienen estos tres socios y dicen, miren, los tres estamos involucrados, pero hagamos un acuerdo. Si uno de los tres muere o queda discapacitado, estos dos van a comprar los intereses de C. Y ellos van a continuar con la empresa y C recibe un beneficio económico. Esto se conoce como compra-venta por discapacidad. Ahora voy a explicar cada uno antes de detallar un poco más de esto. Interrupción del negocio es un término que no existe. Este de entrada lo vamos a descartar porque este término no se utiliza en términos de contratos de seguro. Pero tenemos salud de empleado clave. ¿Por qué no es este? A ver, ¿qué tipo de cobertura se provee para cuando es un empleado clave? Que ojo, es pregunta de examen también. ¿Qué es un empleado clave? ¿Qué es un seguro para un empleado clave? Alguien que me levante la mano o que me diga ahí. Para los administradores, como los gerentes, los directores de la compañía. Ok, los administradores. Yo ¿Perdón? tengo un concepto. El empleado clave es el que sin esa persona es el que sabe, por ejemplo, el manejo puede ser de la compañía, entonces él necesita tener un seguro en caso de que él faltara, porque va a ser... Gracias. Gracias. Ahora pregunto, necesita tener un seguro en caso de que él falte. Ok, ¿quién compra el seguro en un empleado clave? La compañía. El empleador. ¿La compañía? No, la El compañía. empleador. Es lo mismo. El empleador o la compañía es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. La empresa compra el seguro. ¿Quién es el beneficiario? La empresa. La empresa. Solo que es sobre la vida del empleado. Mire, cuando ustedes vean empleado clave, el objetivo del seguro para empleado clave es, como ya lo dijo, creo que fue Laura, no sé si vi. Sí, profesor. Gracias. Como dijo Laura, ¿verdad? El objetivo del empleado clave es que en caso de que el empleado muera o quede discapacitado, de cualquiera de las dos formas no va a poder trabajar. Entonces, la empresa va a usar ese seguro para cubrir esa necesidad, para contratar a alguien o capacitar a alguien que cubra a este empleado clave. Es por eso que quien compra el seguro, el dueño del seguro es la empresa. El beneficiario de este seguro es la empresa. ¿verdad? Y la empresa es la que paga, ¿verdad? Sobre la vida del empleado. Pero la pregunta está hablando ¿de qué? Los De socios. Y acá lo mismo, aquí está hablando de empleados. ¿verdad? Y vi que algunos respondieron acá. Este es un seguro para empleado clave. Aquí está hablando de una sociedad que si uno no está, los otros compran los intereses de este socio, ¿verdad? Porque tiene un beneficio. Entonces, por lo tanto, ¿esta qué? Certificado. No sé si me doy a entender con el concepto de empleado clave quién es. Si hay alguna pregunta con este concepto específicamente. Ok, ahora me voy con estos dos. Porque acá es donde vi que estaba bastante, está en iguales, ¿verdad? Y veo que hay una gran confusión con los conceptos. Ahora, continuación del negocio, ¿verdad?
Aquí es para que el negocio continúe. Y eso es cuando le pagan las cosas, gastos generales, ¿verdad, profesor? Ahorita voy a explicarlo, pero por ahí vamos. Miren palabras clave. Siempre les digo, ubiquen las palabritas clave. Y ahorita le van a encontrar sentido y lo van a ver súper fácil. Un tipo de contrato de salud que permite primero, son socios, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Compra. Comprar. 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 Ahí está la palabra clave. Ujú. ¿Y dónde dice comprar? ¿Cuál de todos estos habla de comprar? El empleo clave es un beneficio económico, pero no se está comprando nada. ¿Sí? No hay una compensación económica. Continuación del negocio quiere decir que si el propietario de la empresa queda discapacitado, el seguro no le va a pagar un beneficio de discapacidad al dueño, sino que va a pagar Los gastos generales. Los gastos generados. correcto, los gastos generales como salarios, Alquileres. hipotecas, ¿verdad? Luz, teléfono, internet, ¿verdad? Todos los servicios públicos y administrativos. El objetivo es que el negocio continúe en ausencia del propietario discapacitado. Ese es un seguro por continuación del negocio, que también es pregunta de examen, ¿verdad? Pero acá está hablando de socios que quieren comprarle a otro socio, ¿verdad? A y B le quieren comprar su parte a C, porque C quedó discapacitado. Eso se conoce como un acuerdo de compra-venta por Discapacidad. Miren, tenemos compra y tenemos Discapacidad. ¿A poco no hay información? Sí, ya está súper claro, profesor. ¿Sí? Entonces, puede ser por discapacidad o pueda que este socio muera. Entonces, el objetivo es que, miren, el objetivo de compra-venta, también hay otra pregunta que ustedes pueden encontrar. Dos socios tienen el 50% cada uno de la compañía. La compañía está valorada en $100,000. Si ellos quieren comprar un seguro de compra-venta, ¿cómo lo deberían de comprar? ¿Será que cada uno compra un beneficio de 100,000? ¿Cada uno compra un beneficio de 50,000? ¿Y cada uno compra un beneficio sobre la vida del socio o sobre la vida de sí mismo? Partes iguales. A ver, alguien que me levante la mano, sí, para que no se nos crucen los micrófonos. Alguien que me explique. A ver, Albelis. ¿Cómo está? Buenas noches para todos. Buenas noches, bienvenida. Bien, gracias. Yo pienso que debería de ser comprar el seguro por la vida del socio. Cada uno, 50 y 50. Correcto, gracias. Gracias por la respuesta, ¿sí? Es correcto. O sea, si es un acuerdo de compra-venta, yo soy un socio, ¿verdad? Vamos a poner el A, soy yo, Aaron, ¿verdad? Está el B y está el C. Entonces, cada uno tenemos, vamos a suponer que el negocio cuesta $150,000, ¿verdad? O la empresa cuesta $150,000. Cada uno tiene $50,000. Entonces, el objetivo es que yo compro un seguro sobre la vida del socio, ¿sí? Entonces, yo soy el dueño, soy el pagador, pero el asegurado es el socio. Ahora, ¿quién es el beneficiario? Los parientes La empresa, del que muere. No, el socio también. No, porque él está comprando la parte de él, porque La son empresa. socios. Entonces, ellos lo que van a hacer el seguro es que el dinero se lo van a dar a la familia, porque eso es el 50% que cuesta la compañía. Correcto. Es decir, ¿qué sentido tendría comprar? Comprar es que yo me quedo con la parte del socio y el socio se queda con el beneficio. Es decir, yo soy el propietario, yo soy el que paga el seguro, el asegurado es mi socio y el beneficiario es el patrimonio de mi socio. O mi socio. En este caso, si queda discapacitado, a mi socio el seguro le va a pagar el dinero. Pero ¿qué pasa? Yo me quedo con su parte del negocio. ¿Me explico? Porque yo se lo estoy comprando. Exacto.
¿Me explico? No tiene sentido que yo me quede con el dinero y también con el negocio. Claro. Por eso es un acuerdo de compra-venta, ¿verdad? Tú me vendes, el seguro te lo compra, el seguro te lo paga y yo me quedo con el negocio y tú te quedas con el dinero porque si ya estás deshabilitado, bueno, pues estás tranquilo, ¿verdad? Ya no continúas involucrado o si muere, pues bueno, la familia se queda con esa parte de dinero y yo me quedo con el negocio. Ese es el acuerdo de compra-venta. No sé si me doy a entender la diferencia, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, la pregunta nos da muchísima información para dar con la respuesta correcta. Pero les digo, es importante solo si conocemos los conceptos. No sé si me doy a entender. ¿Dudas? ¿Preguntas? No quedé claro. Sandra dice aquí que se me va a volver loca. No, tranquila. No. Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? Listo. Ahora les aseguro, si miran esta pregunta, ya podemos hacer ese tipo de análisis. Continuación de negocio tiene que ver con que, bueno, el propietario está discapacitado y en la continuación del negocio va a pagar los gastos operativos de la empresa. ¿Ah? Empleado clave, ya sabemos que es para pagar, la empresa es la beneficiaria, la que paga, la dueña, pero el asegurado es el empleado. Si el empleado no está, ese dinero, ese beneficio se lo dan a la empresa para que pueda contratar a alguien que cubra ese puesto, ¿verdad? Interrupción del negocio no existe. Estas son trampas que vienen en el examen. ¿Okay? Ese es un gancho. Ese es un gancho, ¿sí? Ese es un gancho. Correcto. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ahí me están haciendo competencias con mis rayitas. Muy bien. Entonces, ¿listos? Si pueden actualizar su aplicación. Y vamos con la siguiente pregunta. 3, 2, 1, vamos. Busquen las palabras clave. Para que si ubican esa palabra clave, le va a dar mucha información. Ok, vamos a ver ahí los... No entiendo por qué yo no puedo responder. No sé, no me da. Esa es la aplicación. Pero bueno, aquí ya tuvimos una mejor acertación, ¿verdad? Sin embargo, pues también se fueron otras respuestas por ahí. Esta es una ley. Y esta es pregunta también de examen. Los que han presentado examen saben que son preguntas de examen, ¿verdad? La ley de... Credit Fair. Correcto. De informe de crédito. Justo La requiere ley que... de crédito, ¿verdad? La ley de crédito. La ley de crédito. Ley de crédito. Entonces, dice aquí, requiere que... Ok, es la ley de crédito. Requiere que... Veamos. Veamos aquí las opciones. El interés cobrado sobre los préstamos con primas se limite a una cantidad específica. Ok, ¿de qué habla la ley de crédito? ¿Cuál es el propósito de la ley de crédito? Proteger al asegurado. Proteger al... A la aseguradora. A la aseguradora. Al asegurado. Al La que compra. persona que Al compra. asegurado. Al asegurado. La ley de crédito, el objetivo es proteger al consumidor. Porque la ley de crédito no se aplica solo a seguros. A ver, ustedes van a comprar un auto y van a hacer un crédito. Entonces les dicen acá, firme para que podamos verificar su crédito. Es decir, que ¿quién autoriza para que se verifique el crédito? El consumidor. Nosotros, el consumidor. Esta es una ley que protege, porque cada vez que verifican nuestro crédito, pues nuestro crédito se ve afectado. Entonces, esta ley protege al consumidor. El objetivo de esta ley es proteger al consumidor, ¿verdad? Sobre la información. Entonces, él dice aquí, la ley de informe crediticio justo requiere que nosotros autoricemos para que se nos investigue. De eso trata esa ley.
Por eso cada vez que tenga que ver con su crédito, nosotros tenemos que aprobar para que se nos investigue. Nadie puede venir y verificar nuestro crédito, o sea, simplemente sin pedirnos autorización. ¿Por qué? Porque esta ley nos protege. Ahora ya saben, ¿verdad? No solo aplica a seguros, ya saben por qué cada vez que verifican el crédito nos tienen que preguntar. ¿Por qué? Porque nos ampara una ley que se llama Ley de Informe de Crédito Justo, ¿verdad? Esta ley tiene que ver con el consumidor. Entonces, acá está hablando de un interés cobrado sobre préstamos que limita una cantidad específica. ¿Será que la ley de crédito justo, el objetivo es limitar los intereses? No. No. El objetivo de la ley de crédito justo es proteger la privacidad, ¿verdad? Del cliente. Ya, del consumidor. Proteger, ¿verdad? Al consumidor. Ese es el propósito. Proteger al consumidor. Entonces, voy a ir de atrás para adelante ahora. Acá está hablando de intereses, ¿verdad? Que limita los intereses, ¿no? Esto lo descartamos. Voy por la 4. La compañía de seguros paga intereses sobre las reclamaciones que se pagan tarde. ¿El objetivo es nuevamente los intereses? No. No. ¿La compañía de seguros trata a los asegurados de manera justa y no discrimina? Esa es. No. No, No. esa no es. No, eso no. ¿La ley de crédito justo, su objetivo es tratar de manera justa sin discriminar? No. No. ¿Cuál es el propósito de la ley de crédito? Proteger al consumidor. Proteger. Proteger al consumidor. Proteger al Proteger al consumidor. consumidor. Y vean lo que dice aquí. Se advierte A los solicitantes, solicitantes que se pueda solicitar un informe del consumidor. es decir, que se advierte que se va a solicitar. Entonces, ¿a quién se le está advirtiendo? Al solicitante. El cliente. Veámoslo en la vida real. Cada vez que verifican su crédito, les advierten, mira, vamos a verificar, vamos a sacar una casa, cualquier cosa que tenga que ver con el consumo, ¿verdad? Que voy a sacar crédito, van a verificar mi crédito. Pero por esta ley, yo tengo que aprobarlo, tengo que autorizarlo. Por eso dice aquí, se advierte a los solicitantes que se puede solicitar un informe del consumidor, que se va a verificar o se va a solicitar un informe de mi consumo para ver Estar conscientes. Correcto. ¿Me explico? No sé si me voy a entender. Mire, la importancia no es mucha información o mucha explicación la que podemos dar acá, porque en resumen, claro, la ley es amplia, pero el resumen o la síntesis es proteger al consumidor. Su objetivo es que nosotros tenemos que aprobar para que se nos investigue. Esto tiene que ver con la ética y la moral de la persona, porque por ahí pueden encontrar esos términos, ¿verdad? Tiene que ver con la ética y la moral de la persona y somos nosotros los que autorizamos para que se nos investigue. Eso tiene que ver con la ley de informe de crédito, ¿verdad? Esto va con el consumidor, proteger al consumidor. Y el único que habla de eso es esto. No sé si me doy a entender, perdonen, si hay alguna pregunta o alguna duda con este concepto. Todo claro. Está claro. ¿Sí? Ok. No teman hacer preguntas. Recuérdense que, y disculpen la expresión que siempre lo menciono, pero no existen preguntas tontas. Por muy sencilla que ustedes crean que sea la pregunta, por favor háganla. No se queden con las dudas porque el objetivo es aclarar y despejar esas dudas para poder avanzar. Si nos quedamos con dudas, pues ahí las tenemos solo por pena, las vamos acumulando y eso nos va a traer problemas más adelante. Pero se dan cuenta la importancia de conocer los conceptos. Yo aquí leo informe de crédito. Ok. ¿Requiere qué? Ok, que se... Tengo que autorizar, tiene que ver con el consumidor. ¿Cuál habla de esta? Esta, ¿verdad? O sea, ya voy a buscar la pregunta porque comprendo el concepto. ¿Me voy a entender? Entonces, listo. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Si pueden actualizar su computador o su aplicación y vamos con la siguiente. Así que 3, 2, 1, vamos. De música que trabajamos. Pasada.
Sí. De ingresos de impuestos federales. Veamos los resultados. Ok, la mayoría, pero todavía se me están desviando. Vamos a ver. Vamos a Yo ver. no tengo la opción de responder, profesor, no sé por qué. No se preocupe, Karen. Mire, con que usted vea la pregunta y usted elija una respuesta, usted se puede hacer una autoevaluación. ¿Sí? Ok, Por lo perfecto. menos, si no puede contestar, pero traten de, los que no les da opción para responder, hagan una autoevaluación, ¿verdad? No se engañen. Cojan una y digan, ok, hice mal mi análisis, ¿verdad? O hice bien mi análisis. Dice aquí... Profe, disculpe un momentico, una observación, disculpe que lo interrumpa. Cuando ya coloca el quiz, hay muchos micrófonos que quedan abiertos, entonces se escuchan la gente nuevamente diciendo la pregunta o sonido y eso hace que uno se desconcentre. Por lo menos yo en mi mente había respondido bien, pero no me dio chance porque quería leer nuevamente la pregunta, no vaya a ser que me había equivocado. Entonces, obviamente no me dio chance de responder porque estaba leyendo nuevamente la pregunta, pero era por eso, o sea, desconcentra es el ruido que uno tiene con los micrófonos. Gracias. Eso es verdad. A mí me pasó en la primera pregunta que no logré contestar, pero lo que hice ahorita fue poner mute el Zoom y así no escuchaba y me pude concentrar en el otro teléfono la pregunta, pero sí, lo que dice la compañera distorsiona. Gracias. No se preocupe, es correcto y yo entiendo, ¿verdad? Que interfiere un poquito, ¿verdad? Nos desconcentra, entonces si gustan, cada vez que yo lo voy a publicar, con todo gusto, yo voy a silenciar todos los micrófonos, ¿verdad? Para evitar la interferencia. ¿Listo? Entonces, gracias ahí por la observación. Vamos a analizar esta pregunta. Un corredor de bolsa que trabaja muy duro, ¿queda qué? Totalmente discapacitado. El 1 de enero. Aquí tenemos datos. Ok. Y recibe 1,500 al mes durante los próximos 12 meses de su seguro, ¿qué? Individual. Es importante. ¿Qué tipo de póliza es? De salud. De salud. Y dentro de salud está hablando de Discapacidad. capacidad. Y dice que recibe 1,500 al mes. Ok, entonces mire, lo que yo tengo que ver, ya es salud, es discapacidad. Ok, discapacidad está hablando de qué? ¿Qué beneficio me da la discapacidad? Ingreso. Ingreso. Ah, ok. Si hay un ingreso económico, es porque tío Sam está ahí. Cada vez que vemos un beneficio económico, el IRS está presente. ¿Se recuerdan? La pregunta no es si se pagan o no se pagan impuestos. La pregunta es quién paga impuestos. ¿Ah? Entonces, para saber eso, tengo que saber si la póliza es individual o grupal. Entonces, primero dice que es el 1 de enero, que recibe 1,500 al mes. Ok. Durante los próximos 12 meses. Es decir, que todo el año recibe 1,500. ¿De su seguro qué? Individual. Individual por discapacidad. Ok. El seguro es individual. Eso quiere decir que las primas que él pagó del seguro individual son deducibles de impuestos, ¿sí o no? Sí. Sí, las primas sí. Sí son deducibles de impuestos. No. Yo pienso que no. No, porque no generan ganancias. Una empresa, todos estos gastos son deducibles de impuestos, ¿verdad? Paga el seguro de los trabajadores y bueno, los mete y no paga impuestos, se deducen de impuestos. Pero para una persona individual, ¿será que, vamos a ver, será que cuando ustedes pagan sus impuestos, vienen y dicen, ok, yo recibo $5,000 al mes por 12 meses o $60,000, algo así, ¿verdad? Ok, son $60,000 al año, pero yo pago de casa $2,500. Eso quiere decir que al año son, ¿qué? 25,000 a $30,000, ¿verdad? Ya tengo solo $30,000.
Entonces, y pago de seguro, pago $1,000 al año. Entonces ya vengo y ya tengo 31,000. Entonces solo voy a reportar para pago de impuestos $29,000. ¿Sí o no? No, No sé matemáticas, sí. no puedes, no se Una puede per- hacer. No, nosotros reportamos lo que recibimos. Primero, miren, cuando es una persona individual, primero paga impuestos sobre los beneficios recibidos y luego se sacan gastos. ¿Sí? Eso quiere decir que las primas que yo pago de mi seguro individual no son libres de impuestos. Es decir, que tengo que pagar impuestos. Por lo tanto, ¿son deducibles de impuestos, sí o no? No. Son No, deducibles. No son. no son deducibles. Las primas son deducibles de impuestos para una empresa, pero para una persona individual no son deducibles de impuestos. Eso quiere decir que él pagó impuestos ¿en dónde? En las primas. En las En el primas. pago de Está las pagando primas. impuestos. Y si ¿verdad? paga Por la impuesto en las discapacidad. primas, no paga impuesto en el beneficio. Correcto. La pregunta cada vez que Ajá, pero la ustedes contesté vean, mala. cada vez que ustedes vean, ¿verdad? O se paga impuestos por el 100% o no se paga impuestos. No es que, ay, bueno, una parte sí y una parte no, a menos que sea un seguro grupal, entonces ahí ya se distribuye. Pero una póliza individual, las primas no son deducibles de impuesto, quiere decir que se están pagando impuestos en las primas. Entonces aquí viene la pregunta y dice, ¿cuánto de este ingreso está sujeto a impuestos federales? La respuesta Cero. Digo cero. Cero. ¿Por $0. qué? Porque yo pagué impuestos con mi prima. Entonces, cuando recibo el beneficio, no voy a pagar impuestos. Recuérdense, la pregunta no es si se paga o no, la pregunta es en dónde se paga, ¿con la prima o con el beneficio? Pero si yo pagué con la prima, pues ya no voy a pagar con el beneficio. ¿Me explico? Yesiré, tengo la mano levantada. Sí, profe. Suponiendo que la pregunta es exactamente igual, pero dice que durante los próximos 12 meses de su seguro grupal. En ese caso sí pagaría 18,000, ¿verdad? Correcto. Si el seguro es grupal, ¿verdad? Entonces, y si vamos a suponer que es no contributivo, significa que la empresa está pagando el 100%. Pero la empresa, las primas, sí las deduce de impuestos. Entonces, la empresa no va a pagar impuestos ahí. Entonces, cuando el beneficiario recibe los 18,000 de discapacidad, ¿qué va a pasar? Ahí sí tiene que pagar. Toca pagar impuestos. Ahí toca pagar impuestos. ¿Sobre la mitad? No, sobre el 100%. Los 18. Sobre los 18. Ahora voy a explicar algo acá rápidamente, ¿verdad? Si es no contributivo, pero vamos a suponer, voy a suponer, ¿verdad? Que el seguro es contributivo, pero las primas que está pagando el empleado no se las deducen del cheque, sino que vamos a suponer que al empleado le dan sus $5,000 íntegros y después él tiene que pagar, vamos a suponer, la mitad de las primas, ¿verdad? Si el seguro se pagan $500, vamos a suponer que el empleado paga 250 y la empresa paga 250. Pero esos 250 no se los quitaron del cheque. Por lo tanto, ¿están qué? Grabados. Es un término que ustedes van a encontrar en el examen, ¿verdad? Están grabados como su ingreso ordinario, los 5,000 íntegros. Él tiene que declarar impuestos sobre los $5,000 y luego saca los 250 para pagar su parte. Eso quiere decir que la mitad la está pagando la empresa y la mitad del empleado, ¿sí? Pero la diferencia es que la empresa lo que está pagando es Las primas más no los taxes. Ok, las primas son deducibles de impuestos para la empresa, pero la porción que está pagando el empleado no está siendo No son deducibles. a menos que se lo quiten antes del cheque. Si al empleado le dan el cheque por 8,750, entonces ya se lo quitaron y entonces ahí no se están pagando impuestos, ¿verdad? Porque se restó antes de pagar los impuestos. Pero acá están grabados, es decir, que el cheque se le entregó íntegro y después él sacó. Eso quiere decir que él está pagando impuestos por su prima,
pero la empresa no. Significa que cuando él queda discapacitado y recibe $18,000, ¿verdad? En total al año, ¿cuánto de esos $18,000 paga impuestos? Amor, por favor. Yo creo que 9,000. 9,000. No creo o seguridad o con seguridad es eso. 9,000. 9,000. 9,000. Con seguridad, ¿verdad? Sí, 9,000. En Porque este sería la caso, mitad. correcto. ¿Por qué? Porque, solo perdonen, tengo un micrófono activo ahí. Entonces, de estos 9,000, él va a tener que pagar impuestos porque es la parte que la empresa pagó y la empresa no pagó impuestos. Pero la parte que él sí pagó impuestos, pues ya no pagan los beneficios. Entonces, todo depende cómo se pague. Pero eso es suponiendo que no se, o sea, no se le quite la prima. Pero de forma general, para no confundirlos, de forma general, la mayoría de empresas, cuando es un seguro grupal, vamos a suponer que la empresa paga 250 y el empleado 250, de forma general, la mayoría, y ustedes me podrán confirmar, ¿verdad? Algunos que tengan seguro contributivo, quiere decir que el empleado también contribuye. Si alguno de ustedes tiene contributivo, se van a dar cuenta que esa prima se la quitan antes de emitir el cheque. Es decir, que si eran 250, el cheque se lo dan no por 5,000, sino se lo van a dar por 4,750. Eso quiere decir que las primas se las quitaron antes. Perdón, la prima se la quitaron antes. Esa prima que le están quitando antes no está pagando impuestos. Por lo tanto, si el empleado queda discapacitado, ¿cuánto tiene que pagar impuestos en una póliza grupal? 0, 18, 9,000 o 12,800. 0 porque ya se la quitaron. Sí, para mí creo que 0 porque está antes de que emitan el total del cheque. Ok, el cheque se lo dan por 4,750. El empleado va a tener que pagar impuestos sobre los 4,750, pero estos 250 no se grabaron porque ya se los quitaron antes de que el cheque fuera emitido. Entonces, estos $250 que está pagando el empleado no está pagando impuestos y lo que está pagando la empresa tampoco está pagando impuestos. Entonces, esos $500 pagan la prima. Pero esos $500 no están pagando impuestos. ¿Por qué? Porque son deducibles de impuestos. El empleado no pagó por esa prima impuestos. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el empleado queda discapacitado, si es un seguro grupal, ojo, de forma Tiene que general, pagar impuestos ¿verdad? de los dos temas. Entonces, para ponérselos mucho más fácil, es si el seguro es grupal, el empleado discapacitado, ¿cuánto paga impuestos? 18,000. Sobre 18. Los beneficios, sobre los beneficios. Sobre los 18,000 recibidos. Va a pagar impuestos porque cuando es grupal, normalmente esas primas son deducibles de impuestos. Entonces se paga el impuesto en el beneficio. Ahora, cuando es individual, ¿cuánto se paga de impuestos en el beneficio? 0. ¿Verdad? Esto es cuando es individual, ¿verdad? Y esto es Como quien dice la palabra clave en esto es individual, que ya sabemos que no va a pagar el impuesto. correcto. Esta palabrita nos da mucha información. Si es individual, ya sé que estoy pagando impuestos aquí en la prima. Por lo tanto, cuando recibo beneficios, no voy a tener impuestos, ¿verdad? Pero si es grupal, las pólizas grupales son deducibles de impuestos. Por lo tanto, el beneficio se va a tener que pagar el beneficio total. Samuel, ya está la pasta. ¿Sí? Perdón, tengo un micrófono abierto ahí que escuché si los pueden silenciar, por favor. Entonces, no sé si me doy a entender. Eliumaris, perdón, tengo la mano levantada. Sí, no, era eso, era que si estaba confundido un poquito con eso del impuesto. Si era individual, ya sabemos que no se pagan los impuestos, pero si es grupal, sí. Correcto. Si es grupal, se paga el 100%. Si es individual, no se paga, ¿verdad? No. Eso es para que lo veamos de una forma más fácil. Es muy difícil que ustedes vean que el empleado está pagando impuestos y la empresa no. Entonces, o sea, ¿cómo se distribuyen, verdad? Pero para que lo veamos de forma general, si la empresa está pagando las primas,
esas son deducibles de impuesto. Por lo tanto, en el beneficio hay que pagar impuestos. Si es individual, el impuesto se pagó en las primas. Por lo tanto, en el beneficio no hay que pagar impuestos. Espero no confundirlos, ¿verdad? Pero estos son tipos de preguntas que se repiten mucho en el examen con el tema de impuestos cuando hay un beneficio económico. Entonces, no es si se pagan o no. La pregunta es, ¿dónde se pagaron? Para saber dar con la respuesta correcta, ¿sí? Entonces, bueno, si no hay alguna otra pregunta, espero haberme dado a entender con este concepto. Vamos a ir con la siguiente. Ya estamos contratiempo. Vamos a ver, denme un momentito qué pregunta estamos para ver. Vamos a hacer un par de preguntitas más, ¿ok? Y luego, pues, este quiz yo se los mando para que ustedes lo puedan hacer a su propio ritmo, ¿verdad? Son quiz pequeños, ¿verdad? De 10 preguntas, pero que son de altísima probabilidad. Y recuérdense que el objetivo no es ver una gran cantidad de preguntas, sino que en las pocas podemos hacer este análisis y replicarlo en todas las demás preguntas, ¿verdad? Que cuando ustedes estén haciendo, hagan el mismo análisis y les aseguro que van a dar con la respuesta correcta. Así que, ¿listos? Vamos a ir con la siguiente. 3, 2, 1, vamos. Palabras claves. Veamos los resultados. Vamos a ver cómo estamos. ¿Qué pasó? Vamos a analizarlo. Vean acá. Dice la disposición de exención de prima. Ok. Para poder dar con la respuesta correcta, necesito saber qué es la cláusula exención de prima. O dicho de otro modo, también la pueden encontrar como cláusula renuncia a prima, ¿verdad? ¿En qué tipo de pólizas encontramos esta cláusula? Discapacidad. Discapacidad. Correcto. Discapacidad. También la encontramos en otra póliza. El rider. Y a la de pagador. De vida. Y la de los menores de edad. Correcto, en la póliza juvenil. Pagador. ¿Ah? Que va muy de la mano con la cláusula pagador. ¿Sí? Entonces, cuando en la cláusula, en la póliza juvenil hay una cláusula pagador, ¿verdad? Bueno, siempre está la cláusula, es decir, que hay un responsable, el pagador. Entonces, esta cláusula se activa cuando hay un pagador, se activa la cláusula exención de prima o renuncia a prima cuando la persona queda discapacitada. Ojo, esto solo aplica para el pagador, ¿sí? Entonces dice aquí, la disposición de exención de prima en una póliza de vida, ojo, ¿garantiza qué? ¿Qué garantiza? El pago de la prima. El pago de la prima. Eso Sí, quiere el decir pago que de en la una prima. póliza de vida, si yo tengo la cláusula exención de prima, me está garantizando que mi póliza, ¿por qué motivo me pueden cancelar la póliza? Por discapacidad. Falta de pago. Por falta de pago. Por falta de pago me pueden cancelar la póliza, ¿verdad? Si yo dejo de pagar, me la van a cancelar. Pero la única razón por la que no me pueden cancelar una póliza de vida y que yo deje de pagarla es si quedo Discapacitado. Sí, ¿verdad? Discapacidad. Entonces, es la única forma. ¿Por qué? Porque se activa la cláusula exención o renuncia prima. Es que yo dejo de pagar y la empresa se encarga de pagar esas primas. Ahora, comprendiendo esto, analicemos los conceptos. Vamos a ir de atrás para adelante. Dice aquí, el asegurado puede aumentar el valor nominal de la póliza sin proporcionar evidencia de asegurabilidad. No. Nada tiene que ver. No. No, no tiene que ver. Ok. Aquí está hablando sobre la exención de prima, renuncia a prima. la disposición de exención de prima. ¿Garantiza qué? ¿Qué me está garantizando?
algo me está garantizando. El pago de la prima. Pagar la prima. Continuar con, exacto, con el pago de la prima. Palabras clave, ¿verdad? Dice, el asegurado recibirá una cantidad predeterminada de dinero por cada semana que el asegurado esté hospitalizado. No tiene nada que ver. Esto se conoce como un beneficio de indemnización hospitalaria, ¿sí? Y aquí está hablando de un tema totalmente ajeno, ¿verdad? Entonces, y si fuese por discapacidad, vamos a descartar, ¿verdad? Que es hospital, pero la persona está discapacitada, el pago más frecuente que puede recibir de la discapacidad es de Mensualmente. mensualmente. Pero esto es si la póliza fuera por discapacidad. El problema es de que aquí la póliza es una póliza de vida. Y aquí está hablando de hospitalización, no tiene relación, ¿verdad? Por eso les digo, aquí está hablando de vida, esto está hablando de hospitalización. Entonces, un tema totalmente ajeno, la importancia, ¿verdad? Lo primero que les digo, ubiquen el tema. Si es vida, salud, accidentes, bueno, ok. Entonces descarto todo lo demás. Aquí estoy descartando hospitalización porque está hablando de vida. Ok, me voy con esta. La compañía de seguro renunciará a las primas siempre que el valor en efectivo de la póliza sea suficiente para cubrir los costos. Es como que la aseguradora me dice, esto es, el valor en efectivo son los intereses que he generado de mi prima, ¿verdad? Entonces la aseguradora dice, ok, como estás discapacitado y no puedes pagarla, entonces vamos a agarrar de tu valor en efectivo para seguirla pagando. ¿En eso consiste la cláusula de exención de prima? No, esa es cuando no hay dinero, cuando no se paga, pero uno está saludable. Correcto, Laura. Esta cláusula se conoce como, a ver, alguien que me diga el nombre. Cláusula de prestación de prima, ¿sí? La cláusula de prestación de prima, que, ojo, es pregunta de examen, se aplica únicamente cuando vamos a suponer que yo estoy en mi periodo de gracia, ¿verdad? Entonces, por alguna razón yo no pagué, pero yo tengo activa la cláusula prestación de prima, entonces la aseguradora dice, ok, no la ha pagado, antes de que la cancelemos, vemos que en su póliza está activa la cláusula prestación de prima, ¿verdad? Prestación de prima, ¿no? Y exoneración de prima es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Sí? Prestación de prima quiere decir que como la aseguradora ve que no la he pagado y ya me quedan pocos días para cancelarla y me van a cancelar la póliza. Entonces, como estoy en mi periodo de gracia y no logran dar conmigo, ellos vienen y miran en la póliza que está la cláusula prestación de prima. Eso quiere decir, ok, como está la cláusula prestación de prima activa, entonces significa que el asegurado le está dando el derecho a la aseguradora que en caso que no se pague la prima, la aseguradora tome prestado del valor en efectivo que yo tengo ahí acumulado para pagar esa prima. Entonces la aseguradora dice, ok, no la vamos a cancelar porque vemos que tiene valor en efectivo. Entonces de ahí vamos a tomar dinero para pagar esa prima. Esa es la cláusula de prestación de prima. Por eso no es lo mismo a la renuncia o exclusión de prima. La exención o exclusión, ¿verdad? Que es muy relacionado. Eso es cuando yo dejo de pagar y no me cancela. Pero en este caso, ¿verdad? Prestación de prima no es de que, bueno, no puede pagar, bueno, se la vamos a perdonar y nosotros la vamos a pagar. No. La única forma que la aseguradora pague por nosotros es si queda discapacitado, ¿verdad? Y se active la cláusula exención o renuncia a prima. Que yo renuncio a pagar mis primas porque estoy discapacitado y no tengo dinero para pagar. Pero aquí está hablando, ¿verdad? De valor en efectivo. No pueden tomar. Esto es cuando yo estoy en mi periodo de gracia. Aquí no estoy discapacitado, sino que simplemente no pagué y la aseguradora va a tomar dinero prestado del valor en efectivo para pagar esas primas, porque yo no he pagado. Entonces, está activa. Entonces, es para proteger la póliza. No sé si me doy a entender con este concepto. Cláusula de prestación de prima, ¿verdad? Pero aquí está hablando de la cláusula o disposición de exención de prima, que tiene que ver con discapacidad. Y dice aquí, la compañía de seguros, ¿qué va a hacer? Pagar la prima por la duración de una discapacidad. Después de un periodo de espera predeterminado, ¿verdad? Siempre está el periodo de espera, pero después de ese periodo,
mientras que la persona está discapacitada, la compañía va a pagar las primas. ¿Por qué? Porque la persona discapacitada renuncia al pago de las primas. Por eso, la exención de primas va con ¿qué? Discapacidad. ¿Verdad? ¿Y cuál de estas habla de discapacidad? Esa, la segunda. ¿Verdad? Entonces, está mala, ¿verdad? La importancia de conocer los conceptos, ¿sí? Palabras clave. No sé si me voy a entender, si hay alguna pregunta o duda hasta el momento con este concepto. Todo claro. Esto se repite constantemente en el examen. O sea, son temas de examen. No es que si es probable que aparezca o no, no. Es que les garantizo que vienen estas preguntas en el examen, ¿sí? Estas se frecuentan muchísimas veces en el examen. Y a veces ustedes pueden encontrar la misma pregunta planteada de diferente forma hasta 4 veces. La misma pregunta, o sea, el mismo término planteado en diferentes preguntas. Entonces, si yo comprendo en qué consiste, voy a dar con la respuesta. ¿Me va a entender? ¿Dudas, preguntas? Miren, ya estamos contra tiempo, pero si me tienen paciencia, veamos una preguntita más y terminamos con ella. ¿Les parece? Sí. Muy bien. Sí. Vamos a ir entonces, actualicémoslo y vamos a ir con la siguiente y terminamos con esa. ¿Listo? Vamos. Veamos los resultados. Muy bien, ahí veo bastantes personas punteando, ¿sí? Excelente, la mayoría. Aquí algunos se me fueron por otro lado, pero vamos a analizarla rápidamente. No me dio ni tiempo a responder. A mí me pasa lo mismo, soy lenta para leer y analizar. Ok. Cuando estaba terminando el análisis, salió no sé qué. Recuérdense que, miren, ubiquen las palabras clave. Miren, les voy a decir, hay preguntas que a veces, y esa es una técnica que ustedes pueden ir practicando. Hay preguntas que a veces traen demasiado ruido, ¿verdad? Ubiquen las palabras clave. A veces no es necesario ver toda la pregunta, sino vamos al contexto de la pregunta porque saquemos todo el ruido. A veces el ruido nos confunde, nos hace dudar, ¿verdad? Que las preguntas son un poco confusas o las traducciones. Entonces saquemos todo eso que no nos ayuda y enfoquémonos en lo que, en el contexto de la pregunta, ¿sí? Dice aquí, ¿una póliza de qué tipo de seguro? Vida. Vida. ¿La De- cláusula de qué? Contraprestación. ¿Qué es contraprestación? La prima, el pago de La prima. Una contraprestación es que ambas partes deben de ganar algo en un contrato. Para que un contrato sea válido, ambas partes, las dos partes, tienen algo que ganar. ¿Sí? Entonces, el asegurado, ¿qué va a ganar? La póliza, el seguro. La cobertura, los beneficios de la cobertura. póliza, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a ganar la empresa? La prima. La prima. Entonces, dice aquí, en una póliza de seguro de vida, la cláusula de contraprestación establece que la contraprestación del titular, ¿quién es el titular? El beneficiario. El beneficiario. El asegurado. Ojo, hay una diferencia entre Asegurado. ser beneficiario y ser asegurado, ¿verdad? El beneficiario es el que recibe el beneficio, el asegurado es el que está protegido, ¿sí? Entonces dice aquí, establece que la contraprestación del titular de la póliza consiste en completar la solicitud y Pagar la prima inicial. Pagar la prima inicial. Algunos me respondieron aquí, aceptar la póliza. ¿Quién hace la aceptación? El aseguradora. La aseguradora. Esa de seguro. Nosotros como asegurados, como clientes, hacemos la solicitud, ¿sí? Hacemos la oferta. La aseguradora toma la aceptación, es decir, que la aseguradora es la que decide si aceptar o no, porque es la aseguradora la que
asume el riesgo. Por eso aquí algunos dice, consiste en completar, dice que vamos a ver, habla del titular, la contraprestación del titular consiste en la solicitud y aceptar la póliza. Nosotros no tenemos que aceptar, no nos compete a nosotros como asegurados o como agentes aceptarla. Quien acepta es la aseguradora, ¿sí? Entonces, una contraprestación es la solicitud junto con El pago inicial. ¿verdad? La contraprestación es el pago de las primas. Si comprendo esto, me va a ayudar a responder muchas preguntas de examen. Dice aquí, firmar el formulario de autorización médica. No, estas son pruebas de... ¿Esto tiene que ver con qué? Con la MIR. Con la MEP. Con la MIR. Con la MER. Pruebas de asegurabilidad, ¿verdad? En la solicitud, porque está hablando del formulario, está hablando de una solicitud. Y luego dice aquí renunciar a las pólizas de seguro existentes. Está hablando de terceros, ¿no? No tiene relación con la contraprestación, que es con el pago de la prima. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta o duda con este concepto. No. Con ese concepto no, pero yo sí tengo una duda con el tema del pago de la prima. Ok. Sí, dale, Omares. Rápidamente. Es que hay una pregunta que dice, ya se la voy a leer rápidamente porque sé que estamos contra el tiempo. No se preocupe. A ver si la ubico. Ajá. Es como que dice, J solicitó una póliza de ingreso por discapacidad y 4 días después el productor cobra la prima inicial y emite un recibo condicional. No se requiere un examen médico y la compañía de seguros emitió una póliza estándar que el productor entregó. En este caso, la cobertura comienza cuando. Yo había colocado que J pagó la prima inicial, pero dice que la compañía emitió la póliza. Entonces tengo la duda si realmente es cuando se paga la prima o cuando se emite, porque hay preguntas que me dicen cuándo se paga y otras me dicen cuándo se emite. Y ahí tengo la duda si es porque se emitió y se pagó, no entiendo allí. Hay otras respuestas, pero el productor entregó la póliza, no me... O sea, esa fue, la respuesta correcta fue, la compañía emitió la póliza, pero yo respondí, pago la prima inicial. Entonces estoy como que es una pregunta que habla del pago de la prima inicial. Gracias, Eliomares. Miren, esa pregunta se presenta muchas veces y gracias por compartirla de diferentes formas. Pueda que en el simulador que esté practicando la pregunta pues está mal respondida, porque sí, en efecto, miren, ¿qué sentido tiene pagar la prima si no voy a tener cobertura? O sea, es decir, que eso se conoce como una máxima de buena fe, ¿verdad? Entonces, la aseguradora dice, ok, como estoy todavía en el proceso, pero veo que tú estás pagando la prima, entonces, como máxima de buena fe, yo te voy a dar cobertura, ¿qué? Cobertura inmediata. Condicional. Condicional, ok. ¿Verdad? Por eso es un recibo condicional. Eso quiere decir que es como una licencia temporal. Con una licencia temporal, ¿yo puedo vender, sí o no? Sí. Temporal, sí. Sí, yo puedo vender. Sí. Mientras que saco mi licencia verdadera. Lo mismo pasa con el cliente. El cliente pagó, entonces la empresa le está dando una temporal, un recibo condicional. Es decir, que le va a cubrir condicionadamente, mientras que la empresa evalúa los riesgos. Pero entonces, ¿cuándo empieza la cobertura? Cuando hay una contraprestación, cuando se paga la prima, ¿verdad? La empresa empieza a dar cobertura desde ese momento, aunque no exista una póliza, pero hay un recibo condicional que me están parando. Es como mi licencia temporal. Entonces, si yo comprendo esto, no importa al final cómo me lance la pregunta, voy a dar con la respuesta correcta. ¿En qué momento empieza la cobertura? Desde que se paga la prima. La prima es la que manda. La empresa va a dar la cobertura condicionalmente. Te pague Entonces la prima. respondí bien, porque Es me la correcto. puso mal. Sí, pero la puso mala. Me la puso mal y el quiz es de usted. Y yo también. Sí, es posible que el simulador esté... ok. Ay, Dios. ¿Sí? O sea, ese puede ser un error del Creo sistema. que no se me puede olvidar más nunca, ¿verdad? ¿viste, Sandra? Respondimos No se lo va a olvidar más. Respondimos bien.
Sí, esa puede ser, pero de verdad que las felicito porque quiere decir que estamos haciendo un análisis y no solo porque, ay, así viene la pregunta y, bueno, entonces me equivoqué y me quedo con eso. No, es decir, que sí estoy analizando la pregunta y eso es lo que me va a ayudar a pasar el examen, ¿sí? Ese tipo de análisis es el que nosotros debemos de hacer. Entonces, recuérdense que lo que dicta cuando empieza la cobertura es la contraprestación, el pago de la prima. La prima. Entonces, Perfecto, gracias. aunque se emita un contrato, aunque exista una póliza, pero si no se ha pagado la prima, no hay cobertura, ¿verdad? Ok, entonces es decir que a veces puede pasar que en el mismo simulador, porque nos pasa, a veces Sandra y yo estudiamos juntas, que decimos, es que esta es la respuesta, y de pronto tú te vas al concepto y dices, pero aquí está, y el simulador te lo pone mal. Lo pone mal, Tiende a cierto. confundir a uno. Entonces ya yo me asusto, yo voy a presentar la eso- semana que viene y ella se asusta. Por eso yo digo que voy a volver loca. Pero mira, Sí. te cuento lo que se No, propone. de verdad que la felicito, ¿sí? Ese tipo de análisis nos ayuda mucho y el sistema puede que esté mala, ¿verdad? No sé si es simulado con nosotros o con otra plataforma, pero pueda que esté mala. Si es con nosotros, de igual forma, pues tal vez por la parte privada, tal vez me indican, ¿verdad? Para yo solicitar el cambio, ¿verdad? Que la puedan corregir, pero sí la cobertura comienza cuando se paga la prima, ¿sí? Eso es lo que da la luz verde. Eso se conoce como máxima de buena fe. ¿Verdad? Gracias. Que la empresa dice, ok, está pagando sus primas, entonces, bueno, de cortesía nosotros le vamos a dar cobertura condicional. ¿Ok? Permiso, maestro. Sí, con Quería gusto. compartir esa misma pregunta que ella hizo. A mí me ha salido, yo he puesto en algunas veces, respondo lo que creo que estoy segura que el pago de la prima es lo que lo hace, ahí es donde empieza. Hacer efecto, pero a mí me ha salido que la respuesta verdadera es de que cuando se cumplan las condiciones del contrato. A veces me confunde también porque estoy segura que cuando se pague la prima, pero me Correcto. sale también así. Y pasa lo mismo, las condiciones del contrato. El contrato existe hasta que se emite una póliza. ¿Explico? Oye, Aarón, ahora aquí, disculpa que me meta así de Sí, repente. porque lo que pasa es que también le da cobertura condicional. Es Porque, correcto, porque es porque la condicional. empresa va a hacer Pero el ¿sabes? análisis de los riesgos. Entonces Por la eso otra respuesta también estaría bien. es correcto. A mí me Pero ha hay salido una esa pregunta. pregunta, hay Ok. otra pregunta que dice, también dice que no le doy el recibo 2 semanas después, el recibo condicional, pero el agente tiene la solicitud y tiene la prima. Ok. ¿Ok? Ya hay cobertura condicional. Ya hay cobertura condicional Pero hasta que le, la pero le da aseguradora... el recibo, está bien, pero le da el Ok. recibo condicional 2 semanas después. Ok. Y si mal no recuerdo, dice que la respuesta es cuando la aseguradora emite la póliza. Ok. Para Ok, empezar, pero que el recibo... perdón. Silencio. Para empezar, miren, para empezar, como agentes, yo no puedo venir y cobrar una prima y entregar un recibo condicional 2 semanas después. ¿Por qué? Porque estaría incurriendo, o sea, está contra la ley, ¿verdad? Recuérdense que la ley protege al consumidor y si la persona está pagando su prima, yo le debo de entregar el recibo condicional. No se lo puedo entregar 2 semanas después, para empezar, ¿sí? Entonces, si existe un recibo condicional, es porque se pagó la prima. ¿En qué sentido? O sea, es la garantía que yo tengo como cliente, ¿verdad? Yo pagué mi prima y aquí está mi recibo. Esa es la garantía. Por eso se entrega en el momento. Ahora, si yo no pago prima, no existe un recibo condicional. Entonces, igual como sea, el agente manda la solicitud a la empresa evalúa y emite la póliza. Entonces, ahora ya existe un contrato. Para que el contrato esté completo, ¿qué debe de tener? Pagar la prima. La La prima. contraprestación. O Para sea, que un contrato esté completo, ¿qué debe tener? Lo acabamos de ver en la clase anterior. La solicitud. no, la La solicitud. solicitud real, póliza La- real y la aplicación. solicitud, pago la prima. La solicitud por parte del cliente y la póliza por parte de la empresa. En conjunto, hacen el contrato entero. El contrato ya existe, pero no quiere decir que ya haya cobertura, porque el cliente no ha pagado. Vamos a suponer que, mire, vamos a suponer que el 10 de enero hicimos la venta, ¿verdad? Llenamos la solicitud, pero no se pagó la prima. El 20 de enero, la empresa emite una póliza. El 25 de enero, el agente entrega la póliza y cobra la prima.
¿Cuándo se emitió la póliza? El día que cobró la prima. 25. Dice el 15. El 20 se El emitió 20. la póliza. Se emitió el 20. El 10 se llenó la solicitud. Y el 25 se cobró Se cobró la prima. Se cobró la A prima. partir del 25 empieza a tener cobertura. Correcto. Exacto. Entonces, a partir del 25 empieza la cobertura. Entonces, en base a este ejemplo, ¿qué es lo que dicta cuándo empieza la cobertura? Cuando se paga la prima. Cuando se paga la prima. Cuando se paga la prima, ¿verdad? El recibo condicional, ojo, no se puede entregar 2 semanas después, porque entonces estaría cometiendo no sería directamente un fraude, pero sí estaría violando, ¿verdad?, las leyes del Estado. ¿Por qué? Porque recuérdense que las leyes han sido creadas para proteger al consumidor, ¿verdad? Sí. De garantías del Estado entran, ¿verdad? El objetivo es proteger al consumidor. Entonces, ¿qué sucede? Yo estoy pagando mi prima, pero no tengo un recibo. Entonces, ¿qué me garantiza a mí que voy a tener cobertura? Que di la prima. Nada. Entonces, nada. Entonces, para eso es el recibo condicional. El recibo condicional se entrega en el momento. Entonces, al momento que yo pago mi prima, tengo ese recibo condicional. Si algo me pasa, ¿por qué es un recibo condicional? Porque tengo cobertura condicionada. Entonces, eso quiere decir que si yo tengo un reclamo por una preexistencia, ¿me va a cubrir? No. No, porque es persistente. Solamente por accidente. Algo Correcto. Pero si tengo un accidente, sí me va a Sí, cubrir. te va a cubrir. Sí, exacto. Porque un accidente es algo fortuito, es algo imprevisible, ¿verdad? Entonces, lo que dicta es en qué momento se paga la prima para saber cuándo empieza la cobertura. Puede ser antes de la póliza, puede ser en el momento de la póliza o puede ser después de la póliza. Pero la cobertura va a empezar cuando se paga la prima. Correcto, ¿verdad? Entonces, si manejamos esto, al final les digo, no importa cómo les lance la pregunta, pues ya sabemos, ¿verdad? Ok, ¿dónde pagó su prima? Para saber cuándo empieza la cobertura, para este tipo de preguntas, ¿verdad? Y con eso nos va a ayudar a dar con la respuesta correcta. ¿Listo? Listo. No sé, no sé si respondo a las preguntas, sé que habían bastantes dudas ahí. Perfecto, pues, gracias. Sí, perfecto. Profesor, ¿y la fecha cuando se emite la póliza, para qué nos sirve? Es cuando se emite la póliza, es donde se dictan los tiempos como el periodo disputable, ¿verdad? Todos estos periodos de tiempo. Periodo de gracia. Parten, el periodo de evaluación de riesgo. ¿Verdad? Todos estos periodos, periodo de espera, ¿verdad? Todos estos periodos parten desde el momento en que se emite o se le pone fecha a la póliza, pero no quiere decir que empiece la cobertura. La cobertura empieza desde que se paga la prima, pero cuando se emite el contrato es porque ya hay un compromiso legal, ¿verdad? Entre el asegurado y la aseguradora. Es correcto, ¿verdad? Y hay una responsabilidad y esto es unilateral, ¿verdad? Que solo la empresa está comprometida legalmente, ya no se puede retractar, ¿ok? Entonces, Rose, tengo la mano levantada. Si puede activar su micrófono, Rose. Sí, ¿le parece que hace ratito se escuché que alguien está en el Zoom que es de aquí de Tennessee? No sé si hay alguien de Tennessee acá, adicional de Rose. Yo creo que... Karen, Karen. yo estoy en Tennessee. Sí. Oh, sí, ¿qué parte de Tennessee estás, Karen? En Esmirna. Oh, yo estoy en Memphis y sí, no sé si te gustaría para que te doy mi número de teléfono para que estudiáramos juntas. Excelente. Pásamelo. Si quieren Claro pueden que escribir, sí. para evitar dar los números, si quieren pueden escribirlo por el chat, ¿verdad? Privado para que lo compartan, ¿sí? Saludos. Con gusto, Karen y Rose. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda. Nancy, tengo la mano levantada. Profesor, disculpe, yo tengo otra pregunta. Dígame. Los dividendos pagados en una póliza de seguro de vida son 4 alternativas. Proyectado pero no garantizado, garantizado en un mínimo establecido, garantizado a la tasa preferencial y garantizado por el índice de bonos de Moody's.
Moody's. El MODIS, el MODIS. Ok. Vean, el MODIS, los dividendos, cuando habla de dividendos está hablando de ganancias, ¿sí? Las tasas de interés son garantizadas por el MODIS, las tasas de interés, pero cuando se habla de dividendos está hablando de negocios, ¿sí? Y cuando se habla de los dividendos, esto va relacionado, miren, este es un tema que va muy de la mano con la palabra variable. Ojo, porque está hablando de los dividendos. ¿Me puede repetir nuevamente la pregunta, por favor? El profesor dice, los dividendos pagados en una póliza de seguro de vida son proyectado pero no garantizado, garantizado en un mínimo establecido, garantizado a la tasa preferencial y la última garantizado por el índice de bonos de MODIS. Ok. El MODIS garantiza, vuelvo y repito, el MODIS Por el índice de garantiza, bono. ¿verdad? Garantiza las tasas, ¿verdad? O los dividendos, los intereses, la tasa de interés, ¿verdad? Garantiza esos dividendos de las tasas de intereses de las pólizas. Pero cuando habla dividendos como tal, ¿verdad? Y no está hablando en sí de un porcentaje en concreto, está hablando de ganancias que se pueden percibir de las inversiones. Y si está hablando de ganancias como tal, significa que no se pueden garantizar. Eso quiere decir que tenemos 3 respuestas garantizadas y una que no está garantizada. ¿Cuál sería la respuesta, Nancy? Proyectado pero no garantizado. Proyectado pero no garantizado. O sea, no se puede garantizar los dividendos en el tema de inversiones, ¿verdad? Ahora, si la pregunta hablara de las tasas de intereses, ¿quién las garantiza? El MODIS. El MODIS. Son garantizadas por el MODIS, que es la certificación, ¿verdad? Entonces, ahí cambia el contexto. Pero, en este caso, ¿verdad? La pregunta que Nancy hace, ¿verdad? Dice que son dividendos. Si nosotros hacemos un negocio, bueno, dividámonos los dividendos. Valga la redundancia, ¿no? Los dividendos son las ganancias, pero no se puede garantizar un porcentaje de dividendos cuando tiene que ver con variables. Entonces es una pregunta un poquito capciosa, ¿verdad? Que ustedes pueden encontrar esas conchitas de mango, pero ojo con esas palabras clave, ¿verdad? Porque la pregunta no está hablando de garantía, no está hablando de un interés fijo o un porcentaje fijo, sino está hablando de las ganancias de forma general. Y eso va con variables. No sé si respondo a la pregunta, Nancy. Sí, profesor, gracias. Con mucho gusto. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda. Si no, bueno, yo les agradezco por su tiempo, por su paciencia, ¿verdad? Ya sé que es tarde, incluso para todos los que están en el este, es bastante tarde ya y gracias por estar acá. Aaron, disculpa. Terminamos el jueves, ¿cierto? Nosotros. Terminamos el jueves y seguimos con simulador. Vamos a ver otro bloque de preguntas. Perfecto. Yo tengo presentación de examen el 12 de abril. Obviamente estoy estudiando continuamente. Ya no voy a estar por supuesto, en el curso porque ya lo vi completo. Voy a estudiar con todas las grabaciones y eso. Adicional a eso, ¿puedo escribirte en privado por si tengo alguna duda? Sí, Sandra, con mucho gusto. Ok, perfecto. Eso quería saber si estaba contigo porque, ay Dios. Sí, claro, con todo gusto. Bueno, les agradezco a todos por su paciencia. Nos vemos el día jueves, primero Dios. Que tengan una feliz noche. Buenas noches, profesor. Gracias, buenas noches. Buenas noches, profesor. Les voy a enviar este simulador para que ustedes ya lo hagan a su propio ritmo y lo practiquen en casa. ¿Listo? Gracias. Bendiciones a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Hasta pronto. Bye, bye. Bye, bye. Hasta luego.